Saludo cordial. Bueno, hoy aprenderemos de cómo funciona esto, el cerebro, sobre todo para aprender a aprender. Así que, bienvenidos. ¿Cómo aprendemos y sobre todo cómo nuestro cerebro aprende? Es el primer tema que tenemos para hoy. Muy bien, pues son varios factores que llevan al aprendizaje a través del cerebro. Son muchas formas que realiza nuestro cerebro y que también depende de varios factores. El primero de ellos se trata de la inteligencia. Si bien sabemos que por genética la inteligencia se hereda, también hay que tener en cuenta que cualquier persona, no importa la edad, puede aprender y volverse experta en lo que sabe. Lo segundo es cerebro y aprendizaje. Van de la mano, muy de la mano, y sobre todo si se tiene en cuenta de que si un estudiante, en este caso el estudiante unadista, tiene la capacidad de aprender de cómo funciona el cerebro en el tema de aprendizaje, valga la redundancia, pues va a tener muchas ventajas. Son estudios que llevan más de 100 años y que se sigue precisamente investigando. Vamos a escuchar un poco y ver también lo que nos dice la psicóloga y escritora llamada Ana Forés en estas cápsulas que ofrece el Banco BBVA junto al País de España. Ella nos dice algo interesante. Escuchemos. Un neuromito justamente es esa creencia que tenemos, ¿no? Que después con una evidencia científica pues se desmonta, ¿no? Pero muchas cosas son porque nos lo explicaron así. La ciencia lo bueno que tiene, y por eso tenemos que ser muy humildes, es que va avanzando. Entonces, sí, teníamos un estudio que nos demostraba que esto era así, pues creíamos que esto era así. Pero ahora viene otro estudio, ¿no?, que nos demuestra pues, que hemos avanzado en otro sentido, ¿no? Los neuromitos así como más top. El creer, ¿no?, que nuestro cerebro solamente utiliza el 10% de su potencial, ¿no? Pero esto es así porque hubo unos estudios, ¿no?, en su momento, con la tecnología que había en su momento, que habían demostrado que esto era así. Ahora ya se sabe, ¿no? Nosotros podemos estar trabajando y saber realmente qué está utilizando, qué está pasando en nuestro cerebro cuando estamos aprendiendo, y podemos ver que si, por ejemplo, cuando estamos leyendo, ¿no?, estamos poniendo la fantasía y la imaginación, se están, ¿no?, desarrollando toda una serie de áreas cerebrales mucho más allá de las áreas que son solamente de lectura, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer justamente para que nuestro cerebro esté, al máximo rendimiento, ¿no? Bueno, muy bien, ahora pasamos a otro tema, otro factor precisamente de cómo aprender y cómo nuestro cerebro aprende. La edad. Todos tenemos la capacidad de aprender en cualquier momento. Ya no es extraño que solamente los jóvenes estudien, ya sea el bachillerato y demás. Hay personas adultas que pues validan su bachillerato y luego hacen un proceso de educación superior, se especializan y bueno, siguen ahí en todas las ramas, que simplemente depende, el tema de tiempo, el tema de economía y la disposición sobre todo. Otro de los factores es la plasticidad en el cerebro, el número de conexiones que lleva nuestro cerebro precisamente y que determina la madurez del mismo. Vamos con el siguiente video para poder entender un poco acerca de lo que significa la madurez en el cerebro y, por supuesto, de lo que significa también la plasticidad del mismo. Aquí estaremos con Javier de Felipe, él es biólogo y profesor de investigación del Instituto Cajal, especializado en estudio microanatómico del cerebro. Escuchemos un poco cápsulas también que ofrece en este caso el BBVA junto al País de España. Cuando nacemos, nuestro cerebro tiene aproximadamente unos 350 gramos, 400 gramos, que es como el cerebro de un chimpancé. Pero cuando somos adultos, nuestro cerebro tiene pues, 1,4 kg más o menos. Entonces, durante la maduración de los procesos mentales, cuando empiezas a adquirir capacidad de abstracción, etcétera, pues resulta que el cerebro va madurando, va aumentando de tamaño, sobre todo por las neuronas. Las neuronas que cuando nacemos son como árboles. De hecho, dendrita, que es la prolongación de las neuronas, viene del griego, que significa árbol, ¿no?
Entonces, si ves el bosque neuronal del cerebro de un recién nacido, las neuronas son como muy sencillas, tienen ramas, muy pocas ramas, pero luego a medida que vas madurando, esas neuronas se van haciendo cada vez más complejas, más ramas, más conexiones. Y eso simplemente es que se está reorganizando el cerebro, se está organizando. Luego tengo una nietecita pequeñita ahora que lo estoy viviendo otra vez, veo día a día cómo va aumentando las capacidades intelectuales, cognitivas, y el cerebro es el mismo. Bueno, aparte de la plasticidad en el cerebro, de la edad, y también ya hablamos de la inteligencia, pues hay que tener en cuenta las conexiones. Aquí ya en este punto entendemos que ya no se habla del cerebro por partes, de que dependiendo de cierta función que hagamos o actividad, pues se refiere obviamente algún movimiento o alguna acción o alguna actividad que tiene nuestro cerebro. Todo funciona en conjunto a través de las conexiones, que son esas redes neurales y que son las que brindan, por supuesto, todas esas conexiones y provoca que se guarde la información, entre otras cosas. Ya por último, hablamos de los hemisferios, conectados por esas fibras nerviosas y que pasan de un lado a otro toda esa información. De esa manera aprendemos y de esa manera nuestro cerebro aprende. También tenemos que tener en cuenta que nuestro cerebro aprende a través de nuestros 5 sentidos: el tacto, la vista, el olfato, por supuesto la audición y el gusto. La memoria de aprendizaje pues son fundamentales porque sin ellas simplemente no podríamos almacenar información, captarla y guardarla y de esta manera poder avanzar en nuestro proceso de aprendizaje. El almacenamiento de la información también es gracias a esas redes neuronales que tenemos y que nos brindan ese almacenamiento de información y que son en últimas el conocimiento que tenemos nosotros. Ahora, hablar que el pensamiento también se organiza, brinda prioridades en los temas mentales y nuestro cuerpo adquiere habilidades, adquiere procesos dependiendo de cómo nosotros mismos podemos organizar y reorganizar nuestro cerebro. Ahora, también hay habilidades básicas y habilidades superiores. Entre las básicas, bueno, es una lista larga, pero podemos destacar la observación, la ordenación, la clasificación, la transformación, la propia autoevaluación también si se quiere, pero las superiores, entonces ya hablamos de un análisis, ya hablamos de una conceptualización, también de un manejo de la información, de un pensamiento crítico, de un pensamiento sistémico y de la investigación. Muy importante en la academia esta línea de las habilidades superiores, pero pues que también debe ser complementadas con la básica. Segundo tema, aprender a aprender, el nuevo paradigma del aprendizaje. En eso sí que lleva a la vanguardia, por lo menos en nuestro país, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. No es otra cosa que el estudiante elige qué aprender, cómo lo quiere aprender, en dónde lo quiere aprender y sobre todo, y más importante en este tiempo, es cómo aplicarlo. Porque estamos en la era de la información, en donde ya no importa qué tanto conocimiento se tiene, sino cómo ese conocimiento, bastante o poquito, lo podemos aplicar en nuestro diario vivir. Para entender un poco acerca de esta situación, también nos vamos a un video, pero antes de eso también en este aprender y aprender el nuevo paradigma nos lleva a otras cosas que antes no teníamos. Nosotros nos educaron en los colegios a que si estaba el profesor ahí, teníamos que funcionar, teníamos que cumplir un horario, teníamos que cumplir unas tareas puntuales, teníamos que ir casi al ritmo del profesor, ¿ya? En este caso nos invita a ser libres. No tenemos un profesor, sino alguien que nos guía, nos acompaña y nos lleva en ese camino humanista, en ese camino universitario, para poder sobrellevar cada una de las vicisitudes que todo universitario tiene y sobre todo un universitario a distancia. Vamos a continuación para entender un poquito acerca de este nuevo paradigma, de lo que ofrece precisamente este recurso del siglo XXI de aprendizaje con Eduardo Pérez Rull. Él hizo parte
de estos conversatorios TEDx y nos explica también a grandes rasgos de lo que significa el nuevo paradigma educativo, hacia dónde va la educación y sobre todo a razón de qué. Lo que en realidad necesitamos saber es qué hacer con la información. La información es lo que está disponible. Ahí vivimos, como se decía, en la era de la información, entonces estamos en realidad saturados, pero ¿qué pasa si tenemos acceso a mucha información pero no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Entonces, proponemos esta serie de habilidades que son las que pensamos que se requieren para que las personas puedan adaptarse y reinventarse y participar y promover de alguna manera también ideas y todo en estos sistemas sociales y económicos. No son habilidades como curiosidad y capacidad de asombro, lenguaje y comunicación, trabajo colaborativo, pensamiento crítico, resolución de problemas, innovación y creatividad, investigación y calidad de la información, habilidades tecnológicas, ciudadanía mundial y digital, habilidades socioemocionales, salud física y mental, emprendimiento y entendimiento de economía y finanzas. Pensamos que las personas que tengan estas habilidades van a tener mejores oportunidades de estarse adaptando y aparte de poder contribuir en estos sistemas sociales, ¿no? En el aprender a aprender, pues empezamos a hablar de estrategias. Antes de pasar a los pasos de las estrategias, quiero que veamos y escuchemos a Héctor Ruiz Martín. Él es experto en neurociencia y psicología de aprendizaje. Tiene direccionamientos como por ejemplo en el International Science Teaching Foundation y también es asesor educativo. Él habla muy puntualmente de lo que significa la importancia de tener estrategias de aprender para aprender y por qué es tan importante en estos tiempos y sobre todo aplicado, si lo aterrizamos a lo que significa el tema de no solo de la cátedra unadista, sino por supuesto de todo el universo de lo que es la UNAD y la educación. Este material, por supuesto, también es de BBVA. Lo encontramos en el canal de Aprendamos Juntos 2030, una alianza del Banco BBVA junto con el diario El País de España. Escuchemos. En realidad, la memoria, desde el punto de vista científico, no es solo un almacén de datos sin sentido. La memoria en realidad es nuestra capacidad de aprender cualquier cosa. Funciona como una red. Funciona como una red en la que todo lo que vamos aprendiendo se va conectando. Para crear conexiones, para aprender, ¿no? Para que nuestra memoria, esas nuevas experiencias se enganchen, ¿no? con nuestros conocimientos a través de las conexiones, lo que tenemos que hacer es pensar. Cuando tratamos de apuntar un número que nos acaban de decir, una matrícula, mientras buscamos el papel para escribirlo o encontramos el boli que pinta para escribirlo, vamos repitiéndolo en la cabeza continuamente. Y cuando por fin lo escribimos, desaparece. Porque si quisiéramos recordarlo, tendríamos que pensar sobre el número. Tendríamos que pensar si en ese número hay patrones que nos resulten familiares de otros números que conocemos, fechas, códigos postales, passwords, ¿no? Y entonces, ¿no? Buscar esas relaciones es lo que nos va a permitir realmente recordar el número. Bueno, ahora sí pasemos entonces a entender un poquito acerca de las estrategias para aprender a aprender. Lo primero, la estrategia metacognitiva. El de conocerse, el de planificar, es también trazar prioridades, evaluar desempeños, hablamos también de ajustar, analizar, ¿sí? Recordamos un poco ese horario que nos planteaban y que ese horario de clases a medida de que se va desarrollando nuestra vida universitaria pues se va a ir modificando por muchos factores, no solo el tema de cumplir con ese horario de clases, sino también irlo modificando por varias circunstancias, porque ahora, digamos, yo estudio, pero no me funciona en la mañana ese estudio, entonces lo voy a pasar para la tarde. Bueno, por hablar una de tantas cosas, por supuesto, en referencia a lo que es esa estrategia metacognitiva de estar en constante evaluación, conocimiento y planeación. Metacognitivo. Ahora hablamos de lo cognitivo, porque ahora hablamos es de gestionar recursos, de investigar, de tener una comunicación eficaz, de poder tener una interacción, de poder también brindar y entender un poco acerca de esa transferencia de conocimientos, ¿no? De dar, pero también de recibir.
Muy importante sobre todo en los trabajos en grupo, que ya iremos para allá. El uso eficaz y muy importante, sobre todo si hablamos de la UNAT, es el uso eficaz de las TICs, de las tecnologías de información y de comunicación. También, sin lugar a dudas, el cuestionarse y elaborar también proyectos muy importantes en esa parte cognitiva. Lo tercero, como estrategia para aprender a aprender, pues está la parte afectiva y emocional. Sí, es cierto, no siempre estamos en condiciones para rendir nuestros estudios, en este caso los estudios superiores. Sabemos que tenemos dificultades del orden personal, del orden familiar, del orden laboral, de salud, también si se quiere. Incluso también hay días en que simplemente se amanece sin ganas de hacer nada. Pues esto también hay que gestionarlo, esto también hay que entenderlo, saber que somos humanos, saber hasta qué punto podemos rendir, y para eso es importante lo primero, ¿no? La organización, tener tiempo para todo. El ocio y el descanso también es muy fundamental, así como las tareas. Lamentablemente, el 2020, el tiempo de pandemia, los tiempos que estuvimos encerrados, nos dejó esa enseñanza mala vida, a mi criterio, de que si no estamos haciendo algo productivo, pues simplemente nos vamos a sentir inútiles. No, se vale un poco parar, se vale un poco mirar el celular, mirar redes sociales, jugar, no hacer nada, mirar series, estar con la familia, estar solo, caminar. El ocio también es importante porque en esa situación también nos lleva al respiro. Y obviamente, pues no todos los días son buenos, hay días regulares y malos, y pues obviamente son días en los que no son recomendables poder afrontar todo un tipo de desarrollo académico, de desarrollo universitario, sino que pues todo lo contrario, se le dedica a eso. De ahí la importancia, de ahí la facilidad que ofrecen instituciones como la UNAT, de que pues no te exigen, salvo que hablemos de un foro, pero aún así estamos de manera virtual, estar en un cierto lugar, a cierto punto, a cierta hora, y tener que aguantarte 2-3 horas allí cuando estás pensando en otra situación. Lo cuarto, lo social relacional. Bueno, que realmente me hubiera gustado más hacer ese ejercicio en grupo y poder realizar ese tipo de cosas, pero bueno, lo social relacional en el proceso de aprender a aprender es eso, ¿no? De recibir, de dar, de sobre todo poder trabajar en conjunto, de poder trabajar en grupo, de entender que, bueno, más allá de que mis compañeros no tienen las mismas percepciones, el mismo tiempo, la misma disponibilidad, sí valorar es el tema del interés. Cuando se valora el interés, pero un interés en donde se muestre con algunos hechos, pues sin lugar a duda el proceso social relacional se vuelve un poco más dinámico. Obviamente es una habilidad también al comunicar, es una habilidad para poder liderar procesos y es una habilidad también de que todo el grupo aprenda. Eso es lo más importante. Y por último, de estas estrategias para aprender a aprender, no menos importante, y aquí vuelve algo que mencionábamos anteriormente en el tema de las dimensiones, la ética, que no es otra cosa que no engañarse a sí mismo. Aquí nos engaña al tutor, nos engaña a la universidad. Estamos hablando de una mega universidad que a grandes rasgos, o a duras penas mejor, nos tiene identificado con un nombre, con un número, y nos lleva organizado de clase a clase, pero no somos más, ¿ya? La universidad no pierde si yo hago fraude, la universidad y el tutor no pierden si yo no aprendo, si no tengo la exposición, la disciplina y la entrega. Por eso el que pierde soy yo, no solo en temas de costos, sino en temas de tiempo y la oportunidad más que nunca de poder enfocar el conocimiento. El conocimiento en últimas, miren, aquí yo les mostré una serie de videos, lo encontramos de manera muy fácil de los temas que estamos desarrollando para la cátedra UNADista, pero realmente son cosas y son situaciones que no sabemos cómo enfocarlo, cómo llevarlo, que es lo importante en este tiempo, el poder enfocarse, de poder saber en cómo yo voy a usar ese conocimiento. Y sin lugar a dudas, la ética, el de no engañarse,
pues no entra en ese proceso de desarrollo para bien. Todo lo contrario, la ética nos lleva a esa regla de que, como en todo en la vida, pues debemos ser honestos, debemos ser íntegros en cada uno de los aspectos, no solo para la universidad, sino para todos los campos en que nos desarrollemos. Bueno, y algo un poquito más aterrizado, que es nuestro quinto tema, digo aterrizado, lo que significa la dinámica de la UNAT, y es el trabajo colaborativo, una habilidad fundamental en el siglo XXI. Bueno, pues para el caso de la UNAT hay que tener en cuenta varias cosas en el proceso colaborativo cuando decidimos, o más que decidir, cuando nos toca trabajar de manera colaborativa, si hablamos de la UNAT, porque nos lo exige así el trabajo de ese momento. Entonces, lo primero es identificar si esa actividad es colaborativa, qué objetivos propone, además en qué consiste los aportes que yo debo hacer de manera individual. Hablamos también del producto final a presentar, de los criterios de evaluación, muy fundamentales, si necesita normas APA, si necesita conclusiones, si necesita algo adicional, bueno, tenerlo muy pero muy en cuenta. Pues para eso, para entender un poquito sobre todo ese desarrollo de cómo yo puedo identificar un trabajo colaborativo en los procesos de la UNAT, lo primero es, bueno, entrar a la plataforma, entrar al curso, entrar a la zona de aprendizaje, luego entrar al foro. Los procesos del foro, que en últimas es lo que importa cuando hablamos de trabajo colaborativo para el desarrollo de cursos de la UNAT, porque es el medio válido. No importa WhatsApp, no importa otro tipo de redes sociales, ni siquiera llamadas, sino que en el foro estoy indicando mi interés, mi participación y sobre todo lo que quiero mostrar. Entonces primero en ese foro, en primer foro, en primera entrada del foro es el de presentación, el de comunicarme con el grupo que pues estamos de acuerdo y estamos a disposición del desarrollo de la actividad. Después empezamos a hablar acerca de nuestras fortalezas, de qué somos capaces, de qué no, también de paso también de la disponibilidad de horario, pero sí estar muy pero muy presentes. Y por último elegir el rol y cumplirlo, ¿no? Cumplir ese rol que obviamente el rol no me exime de otras cosas, pero sí me brinda una responsabilidad mayor a diferencia de mis otros compañeros que también tienen sus propios roles y que también deben responder por ellos, aparte de los procesos individuales, ¿ya? Porque es que en esos trabajos de grupo hay roles individuales que los realizamos precisamente en este curso para esta actividad, y allí nosotros hablamos del desarrollo de unas preguntas, que esa era la primera parte. Luego, después de que tuvimos esa charla con nuestra tutora, pues la idea era asignar roles, asignar las preguntas, en este caso de exposición de este video. Por último, pues vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver con el mapa de empatía y explicarlo un poquito para las personas que hasta ahora me están viendo, en este caso la tutora. Bueno, muy bien, lo voy a ampliar un poquito, lo van a ver ahí en video, y pues dice así. ¿En qué consiste el trabajo colaborativo? Bueno, el trabajo colaborativo consiste en la participación activa con funciones y responsabilidades propias en pro de la formación hacia nuevos conceptos, con orden, planes, estrategias, objetivos, donde la interacción es fundamental, con la única finalidad de que cada miembro aprenda en profundidad el tema a desarrollar. Aquí ni siquiera estamos hablando de notas, aquí no estamos hablando ni siquiera de mejorar un promedio, sino de aprender, que en últimos es porque estamos nosotros en la universidad, ¿no? También por aquí también hablamos acerca de por qué el trabajo colaborativo es una habilidad importante en la actualidad. Bueno, lo hablábamos también en el nuevo paradigma del aprendizaje, ¿no? Requerimos socializarnos, requerimos interactuar, solucionar problemas y de ahí recibir los aportes de todos para que la respuesta sea más inmediata, sea más gruesa. También ahí las nuevas perspectivas nos permiten también ubicar conceptos novedosos sobre una temática. Yo puedo tener, digamos, una perspectiva en lo que estamos hoy desarrollando, pero seguramente mis compañeros tienen otra, y así poder complementar toda esa amalgama del conocimiento.
¿Cómo el trabajo colaborativo favorece el aprender a aprender? Bueno, en el aprender a aprender es recibir el conocimiento y ¿para qué me sirve? Por tanto, el trabajo colaborativo es fundamental para poder desarrollar mi pensamiento crítico, de debatir, ¿sí? El aportar ideas, porque pues empiezo yo a contrastar lo que yo tengo con el de mis compañeros, pero también ser humilde, entendiendo otras posturas. El ser humilde es que, bueno, yo acepto de que la postura de mi compañero tiene más lógica, tiene más cuerpo argumentativo y requiere que esté en el trabajo por encima de lo que yo he aportado. También aprovecharlas en pro de mi crecimiento. Bueno, yo tomo eso que dice y me complementa a lo que yo ya he trabajado. En habilidades, en propósito, saber que no debo ser bueno en todo. Eso también es importante entenderlo, ¿no? En el trabajo colaborativo no es que una sola persona tenga que hacer todo, no es que una sola persona se las sepa todas, porque pues como aquí yo remato en este refrán, una sola golondrina no hace verano. Y por último, ¿qué aspectos debe mejorar en el trabajo colaborativo? Bueno, pues creo que esta pregunta iba aterrizada, pues si bien era para hacerlo también en grupo, y pues aquí no puedo dar mayores respuestas, porque pues en nuestro grupo no, al día de hoy, a 14 de marzo, no hubo una participación en el foro y así poder ir llevando el paso a paso que indicaba el trabajo, y así pues la verdad, de manera personal, pues me perdí esa oportunidad o esa opción de poder estar con los otros participantes, de poder estar con mis otros compañeros y poder desarrollar esa actividad. Así que yo no puedo hablar de qué aspectos se deben mejorar. Pues si hablamos de un aspecto, pues bueno, el de querer trabajar en grupo, que esto va a estar no solo para cátedra humanista, sino para otras cosas. Las habilidades que requiere el trabajo colaborativo, bueno, hablamos de tipo individual y de tipo grupal, ¿no? Ahí mencionamos algunas, como es el tema de la responsabilidad propia de estudiar, de preparar el tema, de ser respetuoso de los contenidos y cumplir con lo asignado. Ser respetuoso de los contenidos es evitar el tema de copyright, ¿no? Del fraude, de ser autónomo, de ser creativo, de ser original en lo que yo expongo. De tener ese principio argumentativo y poder aterrizarlo en algo que yo lo pueda escribir. También está en lo colaborativo, que es el diseñar planes de trabajo, interactuar, la construcción del archivo final, reunir los aspectos más importantes de la rúbrica de evaluación. Ventajas, las más significativas, pues la interacción, también el reconocerme con habilidades. Hay muchos casos en donde, por ejemplo, hay compañeros que no tenían la habilidad de escribir, ¿sí? No sabían que tenían la habilidad de comprensión de lectura, no sabían que tenían la habilidad pues para poder defender su idea y tener peso argumentativo. Entonces yo creo que eso también ayuda, porque pues a la hora de contrastar información pues nos damos cuenta de esas situaciones. Lo otro, de aprender nuevos puntos de vista, ¿no? Muy importante en este tiempo de la generación que llevamos. Y por supuesto del pensamiento crítico, fundamental, de esa posición que yo tenga de no comérmelas todas, sino que también llevar un proceso de investigación e ir más allá. Bueno, tutora y compañeros, este fue el video de lo que tiene que ver con aprender a aprender, y sobre todo explicando el paso a paso de cada uno de estos procesos junto con el mapa de empatía. Mi nombre, Cristian Camilo Santos Ardila, de Comunicación Social 1601. Atento a los comentarios en el foro y por supuesto también la visión que tenga la tutora en correcciones y demás.